mencionaba anteriormente, que sería lo que se tiene guardado en la bodega, las fabricaciones planificadas, que en ese caso ya sería lo que es el análisis de lo que se va a realizar de acuerdo a los pedidos. Entonces, si son 3.000 pedidos, pues se cuadra y se organiza que mantenimiento esté al día con las máquinas, que las máquinas estén cumpliendo de acuerdo a lo que se requieren por los clientes, por la demanda y que nosotros podamos cumplir con esa oferta. La predicción de ventas, que pues ya lo que mencionaba, pues sería tener ese stock guardado para así poder cumplir con esas predicciones y en ese caso cumplir si en dado caso se llegan a pedir con esos requerimientos. Después pasamos a lo que es la gestión de pedidos, que en ese caso pues ya después de que pasa la forma de pedido de compra del límite de tiempo, entonces se genera un control proveedor homologado y se gestionan los pedidos de compra, que son ya los que llegan a lo que es la parte de producción. Entonces, en ese caso, pues ya llega lo que es la cabecera, que es el proveedor, la fecha prevista de recepción y los muelles de carga. Entonces, en ese caso, pues esos muelles de descarga, ahí son los que llegan y reciben esos materiales que llegan de aquí. Entonces, ellos son los que llegan y mantienen esos productos conservados y analizados para que empiecen a dividir lo que son los proveedores, la fecha prevista de recepción y los muelles de carga, que es donde se realizan esa documentación. Después de eso se tienen las líneas, que son los artículos, las cantidades, los formatos logísticos solicitados, que es en ese caso cuando se realizan los controles, donde se analiza qué artículo es para cada área, qué materiales para qué área y qué cantidades son de acuerdo a la necesidad, bien sea de las áreas, y asimismo para poder generar la fabricación y la venta de los mismos. Y como en este caso es un empaquetado, entonces en ese caso si son tantos materiales se calcula por el volumen y esos volúmenes se organizan en las cajas. Se realiza la creación automática de los pedidos por un sistema automatizado de bandas y entonces ahí es cuando se realiza un necesario pedido para la descarga, que es cuando se hace una hoja de recepción de criterio de checklist, que es cuando hacen la confirmación de la creación automática de pedidos, que es cuando ya empiezan a llegar todos los pedidos de las compras con límite de tiempo, y en ese caso, ahí en ese caso pasan por tres pasos. Primero, la confirmación de llegada del camión. En esa confirmación, pues, cuando llegan los materiales en los camiones, entonces se realiza la confirmación de pedidos, la matrícula del camión, los datos de carga, los registros de fecha y hora del operario. En el paso 2, que la verificación del estado del camión y la mercancía, entonces sería la verificación del estado del camión, la temperatura durante el viaje, el estado de la mercancía es acorde a lo solicitado, o sea que los materiales que se pidieron y se solicitaron se cumplan de acuerdo a lo que se está pidiendo y a lo que se supone que llegó en el pedido. Si de acuerdo a ello cumple, pues en ese caso pasaría al paso 3 que sería la recepción, entonces el artículo, la cantidad, el lote del proveedor, la caducidad y el formato logístico. Ya en ese caso, si cumple, pasa a la etiqueta del proveedor, al stock de alimentario, al informe de recepción y al stock que se identifica de forma única y la cantidad de la ubicación del almacén en específico. Ya después de eso pasa a un aviso de control de calidad para asimismo su disposición final y en ese caso enviarlo a los clientes respectivos. Si en dado caso no cumple, se da un aviso de verificación de mercancía por errores y el camión se devuelve a lo que es cosméticos, fragancias, porque no es un producto requerido. Pero si ya es un producto que está dañado, destrozado o que no estuvo en su tiempo preestablecido, entonces ahí en ese caso se pasa a depender de una decisión donde se decide si se acepta o se devuelve. Y si ya no se devuelve, si ya no se puede devolver porque está en una falla, o sea, no cumple porque está roto, pasa a un proceso de destrucción de mercancía. Bueno, en este caso, cuando se hace la creación automática de los pedidos, se hace un mapa del almacén. Entonces, que es configurable, que las instalaciones, que los muelles, las entradas y las salidas, las ubicaciones y las zonas de almacenamiento.
Cuando se hace esa automatización de los pedidos, pues ahí lo que se hace es que, como es configurable, significa que él está preestablecido a una orden de SAP. Entonces, en esas órdenes de SAP, él está, un ejemplo, el almacén está dividido por racks. Esos racks tienen una altura y una longitud. Entonces, esas longitudes muestran la ubicación. En SAP tienen un código de barras y ese código de barras es la que muestra la ubicación de el material en el almacenaje de los racks en una bodega. Entonces, en este caso, las instalaciones, ahí ese mapa muestra la configuración de dónde lo puedo enviar y en qué sitio. Las instalaciones, la ubicación que les digo, los muelles, por dónde entró y por dónde salió. Las ubicaciones, las zonas de almacenamiento, que es donde mencionaba lo que es el almacén. Al completar esta información en SAP y se sabe que los materiales están ahí, pues se completan la información de los artículos con los datos logísticos. En este caso, esa información también se encuentra como un código de barras en las etiquetas de las cajas o de los productos que van al cliente. Y así se le lleva un control en los lotes para saber qué lote de pronto pueda salir defectuoso o que pues genere mayores ventas y asimismo pues se genera un estudio tanto por garantías o por ventas. O sea, si los productos los compran bastante, pues ahí también hacen un análisis de estudio. Y si es por garantías, pues también se hace un análisis de estudio por qué lote era y por fecha de fabricación y qué día pasó por los muelles de entrada, por los muelles de salida y en qué día pasó por aquí por centro de distribución. Después de eso, cuando pasa una hoja de recepción, pasa a un criterio de checklist. En ese caso se genera una descarga y se genera una confirmación de recepción, donde se genera un artículo, un lote y una caducidad, que ya es cuando está en el almacén. Ahí en ese caso se genera un proceso ya de actual de descarga y de recepción de material, que eso es cuando estamos en el almacén y ahí es cuando se hace un técnico de control de calidad y de logística también para realizar un control de inspección donde firma, donde revisa estas recepciones del artículo, el lote y la caducidad y pues analizan lo que son los procesos de descarga y recepción de material. En ese caso el técnico de compras realiza una hoja de recepción donde él analiza cuántos fueron los costos de lo que fue de la producción y él analiza que cumpla tanto las normas como lo que antes se ha mencionado y asimismo él genera la recepción en el almacén para un ejemplo si la disposición de ese material es dentro de 15 días, entonces ahí es cuando pasa y genera esto, lo guarda aquí en el mapa del almacén y ya después es cuando lo requiere pasa por esta confirmación de estos tres pasos. Pero mientras tanto, él solo genera la recepción y en el caso la recepción generadora de etiquetas pasa a una identificación de materiales y operarios de almacén, que es cuando genera esta parte de aquí, es lo que es el proceso de almacenamiento. Y entonces aquí es cuando se queda guardado el material mientras espera aquí a que se requiera su compra o a su disposición, que es cuando ya pasa por los pasos uno 2 y 3. Y así es como es este género, esta entrada de proceso de centro de distribución. Y de acuerdo a eso, pues si todo esto se cumple, pues se envía ya el material después de que se hace el almacenamiento, el empaquetado que pasa por la planta, pues sale a su disposición del cliente final. Pero si no cumplen los materiales ni nada por el estilo, si en la salida, un ejemplo, las máquinas ya en lo que es en la disposición de la mercancía va, eh, va llegando al camión y se daña, pues también va y vuelve a la destrucción de mercancía porque no cumple con los estándares y el de control de calidad lo revisa y no cumple. O si el camión tiene un accidente, también se va a destrucción de mercancía porque la mercancía ya no cumple. Y eso sería el control que se realiza en la empresa, una multinacional de cuidado personal. Ese es el control que se le hizo y en ese caso yo me enfoqué en la entrada de mercancía de una planta de centro de distribución. Eso sería.
Muchas gracias.